Buenas noches, profe. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profesor. ¿Qué tal, Mirna, Rafael, Amy, Bien. Jocelyn? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí estamos. Feliz, el internet de mi depa, no sé qué ha pasado, y no vemos televisión, nada, se fue todo. Yo dije, ay, mi celular. Felizmente que el celular sí está captando. Sí, sí, a veces por épocas o temporadas el internet sufre este inconveniente. Al menos los que estamos con Movistar, un pésimo servicio. Sí, pues, Pero bueno, ¿qué sí, hacemos? estimados alumnos, vamos a compartir pantalla. Ujú. Vamos a ver, en este caso, estamos entrando en la semana 3, ¿no? Ujú. Esta semana vamos a ver lo que es la matemática financiera, ¿ya? Ujú. Vamos a revisar, no vamos a hacer un poco de recordaris de lo que es la regla de 3 simple directa, la regla de 3 simple inversa, la regla de 3 compuesta. Vamos a ver porcentajes, fracciones, ¿no? Cálculo mercantil, interés simple, interés compuesto, teoría de rentas, ¿no? Cálculo de una prima, teoría de amortización, de probabilidad y de la depreciación, ¿no? Básicamente, vamos a ver el recurso, pero también vamos a resolver, ¿no?, los ejercicios que se estaban planteando en los controles de lectura del fin de semana, ¿ya? Vamos a tratar de resolverlos todos. Entiendo que no todos dominamos muy bien el tema de la matemática, ¿no? Pero es necesario en este caso que recordemos un poco de ello, ¿no? Vamos a tener que utilizar, ¿no?, alguna calculadora. Al principio quizás para regla de 3 simple una calculadora pequeña, o también pueden descargar en la computadora, ¿no?, o de repente en su celular, una calculadora. Hay calculadoras científicas que se pueden descargar, ¿ya? Y con eso lo podemos utilizar. Pero primero vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿no? Vayamos por partes. Veamos acá, tenemos, va a haber un control de lectura de la regla de 3 simple, un control de lectura de la regla de 3 compuesta, un control de lectura de fracciones y porcentajes, y un control de lectura de interés simple e interés compuesto, ¿ya? Estos 4 controles de lectura vamos a tratar de resolverlos en su mayoría. Sí que no podemos, pero en su mayoría vamos a tratar de resolverlo, ¿ya? Y lo vamos a hacer en cada clase, ¿ok? Entonces, vamos viendo primeramente los recursos que nos provee, ¿no?, EVIS esta semana. Tenemos el recurso principal de PDF, que es las matemáticas aplicadas a seguro. Ya me imagino que habrán dado un vistazo, ¿no? Tenemos casos prácticos, y dentro de lo que es las tareas, obviamente esta semana, solamente la única tarea que se tiene que desarrollar es la cafetería virtual, ¿no? ¿Qué cosa pide la cafetería virtual? Explica con tus propias palabras los términos importantes de matemática financiera y cálculo mercantil. Luego, el día domingo, ¿no?, hay los 4 controles de lectura que les acabo de mencionar, ¿ya? Pero estos ejercicios, en su mayoría, los vamos a ir resolviendo nosotros en clase. Pero creo que es una mejor manera de poder ir avanzando y recordando. Yo no soy muy ducho en el tema matemático, pero obviamente hay que dominar, ¿no? Porque si quieres saber una regla de 3 simple, una regla de 3 directa, una regla de 3 inversa, saber interpretar las fracciones, todo ello que forma parte de nuestro trabajo también, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a postular para un trabajo a la NASA, ¿no?, donde me van a pedir saber vectoriales y esas cosas parecidas, ¿no? Pero importante es que recordemos esto.
Y quizás, no soy tan bueno en números, les soy sincero, voy a apoyarme en algunos que sí esté al día con el tema. De repente Rafael, que sí me parece su propio trabajo, ¿no? Conoce bastante de números, y quizás también Mirna, ¿no? En la parte de lo que son los intereses, ¿no? Entonces nos apoyamos en ustedes dos, y si por ahí hubiese también otro alumno que pueda también apoyar la clase, encantado y bienvenido sea, ¿ya? Entonces, vamos a revisar un poco, a grosso modo, el recurso de lectura de esta semana. Lo están viendo conmigo, ¿no? Matemáticas Sí. aplicadas a seguros. Sí. ¿Ok? Un ratito. En primer orden tenemos la regla de 3 simple, ¿no? La regla de 3 simple es una forma, ¿no?, de poder resolver los problemas de proporcionalidad, ¿no?, entre valores, 3 valores que son conocidos y uno que no conocemos, que lo llamamos incógnita, ¿no? Y establecer una relación de esta proporcionalidad entre todos ellos, ¿no? En pocas palabras, lo que se busca es hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros 3. En la regla de 3 simple se establece que la relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos A y B, y conociendo un tercer valor C, se puede calcular un cuarto valor D. Esta relación de proporcionalidad existente entre A y B puede ser directa o inversa. Será directa cuando un mayor valor de A le corresponda también un mayor valor de B, o a un menor valor de A le corresponda un menor valor de B. Y será inversa cuando un mayor valor de A le corresponda a un menor valor de B, o a un menor valor de A le corresponda un mayor valor de B. En el primer caso, tenemos una regla de 3 simple directa, y en el segundo caso, una regla de 3 simple inversa. Esto es la teoría. Regla de 3 simple directa, a más, a menos, ¿no? En la regla de 3 simple y directa, en la relación entre los valores se cumple que A es a D como C es a B, ¿no? Y se dice que A es a B directamente como C es a D. De esta igualdad, ¿no?, se puede deducir fácilmente que si conocemos los valores de A, B y C y queremos calcular D, este último será D igual C por B sobre A. Esa es su fórmula tradicional. Un ejemplo de regla de 3 simple, ¿no?, que tenemos acá, dice: se necesita comprar pintura blanca para pintar una habitación, ¿no? Si en el bote de pintura se indica que con 1 litro de pintura se pueden pintar 8 metros cuadrados, ¿cuántos litros necesito teóricamente para pintar las paredes de la habitación si esta tiene 40 metros cuadrados? En este caso, la relación de proporcionalidad es directa, puesto que cuanto más metros cuadrados de pared tengamos que pintar, más litros de pintura vamos a usar. Entonces, importante establecer, ¿no?, las dimensiones, ¿no? Estamos 1 litro, con 1 litro podemos pintar 8 metros cuadrados. ¿Cuántos litros necesitaremos para pintar 40 metros cuadrados? Acá rápidamente, inclusive hasta lo podemos hacer en la mente, ¿no? 5 por 8, 40. Tendrían que ser entonces X igual 40 metros cuadrados por 1 litro sobre 8 metros cuadrados. Esto nos va a dar que X es igual a 5 litros, ¿no? Esta es la resolución de un ejercicio de 3 simple, ¿no?, en la regla de 3 simple. En el cambio, en la regla de 3 simple inversa, tenemos que tomar en cuenta que a más es menos y a menos es más, ¿no? En esta regla de 3 simple inversa, la relación de valores se cumple, ¿no? Y se deduce que si conocemos los valores de A, B, C y D y queremos calcular D, este último será X igual
A1 por C sobre A2. Esa es su fórmula. Ahora, veamos un ejercicio. Un ejemplo. 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa, ¿no? ¿Cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo? En este caso, la relación de proporcionalidad es inversa, puesto que si contratamos más pintores, tardaremos menos tiempo en pintar la casa. Entonces, 3 pintores pintan una casa en 12 días. 9 pintores, o sea, más, lo harán en menos días. Menos pintores en más días, más pintores en menos días. Reparen en esa proporcionalidad. Entonces la resolución sería que X será igual a 3 pintores por 12 días sobre 9 pintores. Esto nos dará que X será igual a 4 días. Estos ejercicios son fáciles de entender. Luego hablemos de la regla de 3 compuesta, ¿no? En esta se relacionan 3 o más magnitudes, ¿no? De modo que a partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas, vamos a obtener la desconocida, ¿no? La regla de 3 compuesto se compone de varias reglas de 3 simples aplicadas sucesivamente. Como entre las magnitudes se puede establecer relaciones de proporcionalidad directa o inversa. Podemos distinguir 3 casos de regla de 3 compuesta. No voy a entrar al detalle de acá de la fórmula, pero esa es la fórmula por conocimiento general. Vayamos a un ejercicio, ¿no? De una regla de 3 compuesta. Dice acá, 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por un valor de $20. Averiguar el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días, ¿no? Entonces, vamos analizando las magnitudes, ¿no? A más grifos, más dólares, es directa. Y a más horas, más dólares, también es directa. Entonces, analicemos, son 9 grifos, ¿no? Que han estado abiertos durante 10 horas y han consumido agua por un valor de $20. Luego tenemos 15 grifos que han estado abiertos durante 12 horas y queremos saber cuál será el precio del agua vertida. Entonces, simplificando, hacemos que 9 por 10 sobre 15 por 2 será igual a 20 sobre X. Finalmente, X será $40. ¿Está conforme, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Hay una regla de 3 compuesta inversa. Para su conocimiento general, de cultura general, está acá la fórmula, pero vamos a verla mejor en un ejercicio. 5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas diarias, ¿no? Entonces, acá tenemos las magnitudes. A menos obreros, más días. A más horas, menos días. Entonces, tenemos 5 obreros, trabajan 6 horas, un muro en 2 días. 4 obreros, trabajando 7 horas, ¿en cuántos días, no, tardarán? Entonces, hacemos, ¿no? 4 por 7 sobre 5 por 6 igual 2X. Esto nos da X un valor de 2.14 días. Hasta ahí, con la regla de 3 simples, vamos a ver el tema de los porcentajes. El porcentaje es sumamente conocido. Todos tenemos una calculadora, todos tenemos nuestro celular, en donde podemos aplicar los porcentajes, ¿no? El porcentaje es un símbolo matemático, ¿no? Y esto representa una cantidad que es una fracción que se divide en 100 partes iguales, ¿no? También se le llama comúnmente tanto por ciento, ¿no? Esto es usado para poder definir relaciones entre dos cantidades, de forma que el tanto por ciento de una cantidad
donde tanto es un número, se refiere a la parte proporcional a ese número de unidades de cada 100 de esa cantidad, ¿no? Sabemos el logotipo, ¿no? El porcentaje. Y esto en matemática también se puede interpretar como el factor 0,01, ¿no? Y se debe escribir después del número al que se refiere, dejando un espacio de separación. Por ejemplo, 32% representa mediante 32 y el signo de porcentaje y significa 32 de cada 100, ¿no? También puede ser representado el 32% igual 32 por coma 0,01 y operando 32 será igual a 0,32. El 32% de 2000 significa la parte proporcional a 32 unidades de cada 100 de esas 2000, es decir, 640 unidades en total. Esto se usa para comparar una fracción, ¿no? Que indica la relación entre dos cantidades con otra, expresándolas mediante porcentajes, ¿no? Para usar 100 como el denominador común. Por ejemplo, si en un país hay 500.000 enfermos de gripe, de un total de 10 millones de personas, y en otro hay 150.000 enfermos, de un total de 1 millón de personas, resulta más claro expresar que en el primer país hay un 5% de personas con gripe, y en el segundo hay un 15%, ¿no? Resultando una proporción mayor en el segundo país. El símbolo, ¿no?, de porcentaje es una forma estilizada de los dos ceros, ¿no? Inicialmente, ¿no?, era un símbolo similar que presentaba una línea horizontal en lugar de diagonal, ¿no? Y finalmente fue cambiado a una línea diagonal. Símbolos relacionados incluyen, ¿no?, por mil, por milaje, por diezmilaje, también conocido como un punto básico, que indican que un número se divide por 1000 o 10.000 respectivamente. Tanto por ciento como fracción, ¿no? El tanto por ciento se divide entre 100 y se simplifica, ¿no?, la fracción. Ejemplo, para saber cómo se representa el 10% en fracción, se divide y luego se simplifica. 10% será igual a 10 sobre 100, igual a 1 sobre 10, igual a 0,1. Luego, 1 sobre 10 igual a 10 sobre 100, igual al 10%. Abajo tenemos una tablita de equivalencias, ¿no?, entre un porcentaje y sus fracciones, ¿no? El 1,1 es el 100%, el 9 décimos es el 90%, ¿no? El 4 quintos es el 80%, el 3 cuartos el 75% y así sucesivamente hasta el 0,5% que viene a ser el 1 sobre 200. ¿Cómo se obtiene el tanto por ciento de un número, no? Para obtener un tanto por ciento se multiplica, ¿no? Por ejemplo, el 25% de 150 es 37.5, ¿no? La forma equivalente de tratar esta operación es considerar que se multiplica por la cifra y se divide por 100, ¿no? Pues 0,01 es igual a 1 sobre 100. Alternativamente, hay un método muy habitual, se construye una regla de 3 simple y directa. Así, para calcular el 25% de 150, se hace la regla de 3. Simplemente se multiplica cruzado y se divide por el que queda solo o en conjunción con el restado, ¿no? 100 es a 150, al 100%, el 25%, ¿cuánto será? La incógnita entonces será 150 por 25. Estamos viendo que se están multiplicando cruzadas estas dos magnitudes y se divide con el que queda solo, ¿no? El resultado será 37.5. Entonces, 37.5 es el 25% de 150. De acuerdo a la resolución 3198 del año 2013, en su artículo 5, ¿no?, fraccionamiento y diferimiento del pago de primas, las facilidades para el pago de la prima, que son otorgadas por las compañías aseguradoras, deben sujetarse a lo siguiente, ¿no? Los pagos fraccionados tienen que ser periódicos y consecutivos, ¿no? No pudiendo el plazo para el pago de la última cuota de la primera exceder a la vigencia de la póliza. Los importes de dichos pagos fraccionados
no deben ser inferiores a lo que resulte de calcular a prorrata la prima pactada por el periodo de cobertura. Solo podrá exceder el plazo de cobertura de la póliza los fraccionamientos pactados con diferimiento del pago por un plazo máximo de 30 días, sin perjuicio de las provisiones requeridas según el artículo 17 de la misma norma, ¿no? Dice, en caso exista incumplimiento del pago de la prima respecto de la fecha acordada en el convenio de pago correspondiente que se prolongue por 60 días, las empresas deberán constituir las provisiones por deterioro establecidas en las normas contables pertinentes. Asimismo, en el caso de las cuotas de las primas por cobrar que se mantengan en cobranza, una vez terminada la vigencia de las pólizas, las empresas deberán provisionar el 100% de los importes correspondientes. En el caso de los seguros de vida, se consideran los beneficios de la póliza que le permitan saldar o prorrogar la cobertura originada por el incumplimiento de pago de la prima. El cálculo mercantil. ¿Cuáles son sus elementos básicos, no? El cálculo mercantil se relaciona al estudio de operaciones que están estrechamente relacionadas con movimientos financieros, ¿no? Préstamos, inversiones financieras, cuentas corrientes, negociaciones de efectos, ¿no? Con la finalidad de conocer las ventajas que nos pueden ofrecer dichas inversiones o elegir entre ellas la más beneficiosa. Comprende estos movimientos, ¿no? Los financieros, descuento de gestión comercial, descuento financiero del descuento, exponentes, descuento por pronto pago, crédito alternativo, y el logaritmo, descuento racional y crédito comercial. Tenemos las leyes exponenciales, negociaciones de efectos, descuento comercial, financiamiento y las cuentas corrientes, ¿no? La provisión de financiamiento eficiente y efectivo es reconocido como un factor clave para asegurar que aquellas empresas con potencial de crecimiento puedan expandirse y ser más competitivas. Las dificultades de acceso al crédito no se refieren solo al hecho de que no se puedan obtener fondos a través del sistema financiero. De hecho, se podría esperar que si esto no se soluciona, no todos los proyectos serían automáticamente financiados. Las dificultades ocurren en situaciones en las cuales un proyecto que es viable y rentable no es llevado a cabo o es restringido porque la empresa no obtiene los fondos necesarios del mercado. Algunos términos importantes del cálculo mercantil. Interés en economía, ¿no? Es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o también el costo de un crédito y se expresa generalmente como un porcentaje. Tasa de interés. Es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo determinado, lo que se refiere como el precio del dinero en el mercado financiero. Tasa de interés simple. Es el resultado cuando los intereses producidos durante el tiempo que dura una inversión se deben únicamente al capital inicial. Crédito es una opción financiera donde una persona física o jurídica llamada acreedor presta una cantidad determinada de dinero a otra persona física o jurídica llamada deudor, en la cual este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. Tasa de interés compuesto son los intereses que se obtienen en cada periodo y se suman al capital inicial para generar nuevos intereses cuando los intereses no se pagan a su vencimiento y se van acumulando al capital. Cobranza se refiere a la percepción o recogida de algo generalmente llamado dinero, en concepto de la compra o el pago de cualquier servicio. Capital financiero, ¿no?, se entiende como la medida expresada en moneda de un bien económico, ¿no?, que no viene únicamente determinado por su valor en dinero, sino que es necesario conocer su vencimiento, es decir, el momento en que va a poder estar disponible. No es lo mismo disponer de $2 millones en caja que en un pagaré a un año su disponibilidad, y en consecuencia su valor real es distinto en cada caso. Pueden distinguirse dos clases de capital financiero. El estático es el capital en sí en dinero, mientras que se llama dinámico al capital financiero que está sufriendo constantes modificaciones en el tiempo por haber sido colocado en una operación financiera.
¿Qué es la operación financiera? ¿No? Es toda operación que tiene por objeto sustituir uno o varios capitales por otro u otros disponibles en épocas diferentes. Por ejemplo, la operación financiera sería la devolución de un préstamo a través de pagos periódicos. La duración de una operación financiera es el tiempo transcurrido entre el momento inicial y el final. Debido a este desplazamiento en el tiempo, se produce una variación en la cuantía del capital. Debe existir equivalencia entre la entrega y la devolución realizada. Esta equivalencia, referida a un momento determinado, se logra mediante la capitalización o el descuento, según que el momento de valoración sea posterior o anterior a la exigibilidad del capital que constituya la prestación. Debido a que la valoración puede ser anterior o posterior al vencimiento de la fecha de disponibilidad de los capitales, surgen las leyes financieras del descuento y de la capitalización, donde el proceso de homogenización o de conseguir la equivalencia entre un valor monetario de un periodo futuro y un valor monetario de un periodo presente se le denomina actualización o descuento. El valor monetario obtenido se le denomina valor actual. Recuerda el anuncio de un sueldo de $200,000 para toda una vida, alrededor de 30 años. La pregunta es, ¿cuánto dinero me darían en dólares de hoy? Los flujos monetarios siguen la secuencia que se indica en la siguiente figura, ¿no? Tenemos la figura de la actualización, ¿no? Por los años, hay puntos constantes, una deflactación a un tipo de interés determinado. Al proceso de homogenización o de conseguir la equivalencia entre distintos valores monetarios en periodo presente y un periodo futuro es lo que se denomina régimen de capitalización. El proceso se indica en la siguiente figura, ¿no? Año 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, un valor futuro hasta llegar al valor montante, ¿no? Las operaciones financieras se clasifican del siguiente modo: por su duración corto y largo plazo, por el momento de equivalencia, descuento y actualización. El interés simple se aplica fundamentalmente en las cuentas de ahorro o a plazo. La remuneración de un depósito a interés simple consiste en abonar periódicamente una cantidad de dinero fija denominada interés que no se acumula al capital. De esta forma, la cantidad depositada y el interés están separados. Tenemos la relación C es capital depositado y tipo de interés anual, N, el número de años que se deposita el capital, y importe total de los intereses remunerados, y CF, capital final, suma del capital inicial y de los intereses remunerados. Tenemos la fórmula, ¿no? Que el interés es igual capital por interés por el número de años, y capital final será igual al capital más los intereses igual capital por la fórmula, abremos paréntesis, 1 más interés por n, cerramos paréntesis. Un ejemplo de interés simple, ¿no? Acá lo podemos ver tranquilamente, ¿no? Tenemos un depósito de $1 millón durante 5 años al 10% de interés simple anual, ¿no? Entonces, el interés va a ser, ¿no? El capital inicial será 1 millón, por el 10% por 5 años será igual a 500.000. Entonces, el capital final vendría a ser 1 millón más 500.000, 1.500.000. Pero la forma de analizar y de glosarlo de esta manera: tenemos el primer año el capital inicial, el tipo de interés que es el 10%, el interés será 100.000, el capital final será 1.100.000. Al siguiente año, el capital inicial sigue siendo el mismo, el interés es 10%, el monto de interés que se gana es 100.000 igual, pero el capital final vendrá a ser ahora 1.200.000. Y así sucesivamente hasta llegar al quinto año, en donde estamos acumulando un capital final de 1.500.000. Acá sumamos todos los intereses ganados, representan los 500.000 al capital inicial, que es igual en todos los años, sumado al interés, nos dará el capital final de 1.500.000. Este cuadro es solamente explícito. Puede darse el caso que la duración de la operación financiera sea inferior al año, por lo que la relación que debe existir entre el tiempo y el interés se rompe.
Para solucionar el tipo de interés, se divide por el número de partes en que se divide el año. El año que se divide será en Q. Y de esta forma, si el tiempo se expresa en semestres, que valdrá 2, porque un año trae 2 semestres, si se expresa en trimestres, Q valdrá 4, porque el año trae 4 trimestres. Si es en meses, Q valdrá 12 y así sucesivamente. La variable tiempo, N, se transformará en el número de periodos que permanece el capital, ¿no? La forma de utilizar es la siguiente, ¿no? El interés igual capital por interés por el tiempo N sobre Q, ¿no? Y tenemos las diferentes variaciones, ¿no? Para tomar ejemplo y poder aplicar la fórmula, tenemos acá un ejemplito que dice, se deposita $1.200.000 durante 5 meses al 10% de interés simple anual, ¿no? Entonces tenemos, el capital inicial es 1.200.000, ¿no? El interés es 10%, el tiempo son 5 meses, y lo dividimos Q, si estamos hablando de meses, el año lo vamos a poner en 12. Entonces, finalmente, esto nos va a dar 50.000. El capital final será 1.200.000 más 50.000, 1.250.000. Luego tenemos el interés compuesto, ¿no? Es en este caso el que genera el capital depositado, interés que generado por el capital depositado, se acumulan a dicho capital, ¿no? De esta forma, estos intereses que se van generando en cada periodo van aumentando. El capital acumulado en una operación de interés compuesto al final de un periodo de tiempo se obtiene de la siguiente manera. Tenemos la fórmula, ¿no? La descripción en fórmula y la fórmula en sus diferentes variaciones. Vamos a una descripción más gráfica. Interés compuesto, se deposita 1.000.000 durante 5 años al 10% de interés compuesto anual, ¿no? Capital final será 1.000.000 por 1 más 0,1 a la quinta. Esto será igual a 1.610.510, ¿no? Entonces, el interés será igual a 1.610.510 menos 1.000.000, el interés igual 610.510. Esto explicado en esta gráfica. Capital inicial, primer año, 1.000.000, interés 10%, ganas 10%, capital final, 1.100.000. Al segundo año, el capital inicial ya no es 1.000.000, sino es 1.100.000 del interés. Y se aplica el interés sobre este 1.100.000. Obviamente el interés ya no es 100, ahora es 110. Se suma y nos da un capital final de 1.210.000. Este capital final vuelve a ser el capital inicial del tercer año, 1.210.000, multiplicado por el 10%, nos da un interés diferente de 121, ¿no? Y al sumarlo nos va a dar un capital final de 1.331.000. Y así sucesivamente hasta llegar al quinto año, en donde vemos que el capital final es 1.610.510, siendo el monto de interés ganado 610.510. Eso quiere decir que entre un interés simple y un interés compuesto, a una persona le conviene poner su dinero, ¿no?, a interés compuesto porque sacas mayor rentabilidad. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí. Sí. Se reinvierte el interés, ¿no? Así es, ¿no? En el interés compuesto se puede apreciar que el crecimiento del capital de interés simple es lineal, mientras que en el crecimiento de un capital remunerado a interés compuesto es exponencial, ¿no? Ejemplo, dice calcular la tasa de interés por periodo de 18 anual capitalizable bimestralmente. Puesto que se capitaliza bimestralmente, y en un año hay 6 bimestres, tendríamos que el interés será igual al 18% sobre 6, que son los bimestres, igual 3% bimestral, igual 0,03 bimestral. Por ejemplo, se deposita 10.000 en un banco que paga el 18% de interés con capitalización mensual. Transcurrido 4 meses, se retira 4.000. Hallar el importe que tendrá en el banco dentro de un año de haber realizado el depósito.
Este ejemplo se realiza en dos partes, ¿no? Primero, tenemos que el interés es 18%, ¿no? Entre 12. Esto nos da 1.5 mensual igual 0,015 mensual. El capital final al cuarto mes es igual a 10.000, ¿no? Aplicando la fórmula, abrimos paréntesis, 1 más 0,015, cerramos paréntesis, a la cuarta, esto sería igual a 10.613.63. Se retira 4.000 y el nuevo capital será 6.613.63. Entonces, tomando 6.613.63 como capital final, aplicamos la fórmula y abrimos paréntesis, 1 más el 0,015, cerramos paréntesis, a la octava, ¿ya? Esto nos dará 7.450.20. ¿Conforme, Rafael? Sí, creo que sí. Claro, octava para completar los 12 meses, ¿no? Sí, Sí. ese es, Ok. estamos hablando de 12 meses, ¿no? En la Sí, primera son al cuarto mes y te queda el saldo de los 8 meses, ¿no? así es. Por eso es que se utiliza ese artilugio. Ujú. Ahora, la teoría de rentas o anualidades, ¿no? Es un tema de finanzas, donde hay diversas modalidades, ¿no? O formas de pago de una deuda, de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas, ¿no? Cuando se usa el término anualidad, podemos tener la impresión de que los pagos son anuales, pero en un sentido más amplio, lo que significa es una serie de pagos iguales en periodo de tiempo también iguales, que no necesariamente tienen que ser años, sino que pueden ser semestres, trimestres o de series de tiempo de cualquier duración. Se denomina anualidad al conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales de tiempo. No siempre se refiere a periodos anuales de pago. Tipo de anualidades: la variación de los elementos que intervienen en las anualidades hace que existan diferentes tipos de ellas, entre los cuales tenemos, por el tiempo, ciertas y contingentes; por el interés, simples y generales; por los pagos, vencidas y anticipadas; y por la iniciación, inmediatas y diferidas. De acuerdo a la fecha de iniciación y determinación de las anualidades, tenemos anualidades ciertas, ¿no? Sus fechas son fijas y se estipulan de antemano. Un ejemplo: al realizar una compra a crédito, se fija tanto la fecha en que se debe hacer el primer pago como la fecha para efectuar el último pago. Anualidad contingente: la fecha del primer pago, la fecha del último pago o ambas no se fijan de antemano. Ejemplo: una renta vitalicia que se obliga a un cónyuge tras la muerte del otro. El inicio de la renta se da al morir el cónyuge, que no se sabe exactamente cuándo podría suceder. De acuerdo a los intereses, tenemos simples y generales, ¿no? Simple cuando el periodo de pago coincide con el de capitalización de los intereses. Ejemplo: el pago de una renta mensual con interés al 18%, capitalizable mensualmente. Generales son aquellos que el periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización. Por ejemplo, el pago de una renta semestral con intereses al 30% anual, capitalizable trimestralmente, ¿no? De acuerdo con los pagos, las anualidades también pueden ser vencidas. Las anualidades vencidas u ordinarias son aquellas en que los pagos se efectúan en su vencimiento, es decir, al final de cada periodo. Y anticipadas, los pagos se efectúan al principio de cada periodo. Y de acuerdo al momento en que se inician, diferidas, ¿no? La realización de los cobros o pagos se hace tiempo después de la formalización del trato, o sea, se pospone. Ejemplo: se adquiere hoy un artículo a crédito para pagar con abonos mensuales. El primer pago habrá de hacerse 6 meses después de adquirir la mercancía. Inmediatas es el caso más común. La realización de los cobros o pagos tiene lugar en el periodo inmediatamente siguiente a la formalización del trato. Ejemplo: se compra un artículo a crédito hoy que se va a pagar con mensualidades, la primera de las cuales habrá de realizarse en ese momento o un mes después de adquirir la mercancía. Puede ser así anticipada o vencida. Así, esto es una fórmula, ¿no?, que se utiliza
de rentas o anualidades, valor futuro, BF, P es el pago periódico de una anualidad, el BA es el valor actual o presente de una anualidad, N el número de periodos de pago, I la tasa de interés y M los números de capitalizaciones al año. Vamos a ver acá, aplicando esta regla, esta fórmula, ¿no? Tenemos, dice, un señor decide depositar 1.500.000 en una cuenta que abona el 8%. Dicha cantidad la consigna para cada cumpleaños de su hija. Calcular la suma que tendrá a disposición cuando ella tenga 18 años. Acá identificamos, ¿no? P es igual a 1.500, el interés 8% igual 0,08, el tiempo 18 años, el valor final es lo que tenemos que averiguar. Tenemos la fórmula, valor final es igual a P, ¿no? Reemplazamos 1.500 entre paréntesis 1 más 0,8 a la 18ª menos 1 sobre 0,08 y esto nos va a dar un valor final de 56.175.37 o 37, como quieran mencionar. Otra teoría de rentas, un ejemplo. Una persona deposita 1.000 soles al final de cada mes en una cuenta que abona el 6% de interés capitalizable mensualmente. Calcular su saldo en la cuenta al cabo de 20 años, ¿no? Pues tenemos igual, ¿no? Identificar P igual 1.000, el interés 6, igual 0,06, M, el tiempo 12, el tiempo será 20 años, y el valor final, ¿no? M es la capitalización, ¿no? Siempre M es la vez que se capitaliza. Acá es mensualmente, por lo tanto, en un año serán 12 capitalizaciones. Igual, se utiliza la fórmula, ¿no? Pero acá, el valor final, ¿no? Será igual a 1.000, utilizando la fórmula, luego este 1.000 por la diferencia, el saldo. El valor final será 462.040,89. Solo una pregunta, Sí. me imagino que en el examen no van a venir estas preguntas para resolverlas, ¿verdad? O sea, No. ¿puedo hacer? No, van a ver, vamos a ir viendo los ejercicios, ¿ya? Porque este curso no es para estudiar matemática financiera, ¿no? Esto es un tema referencial, se lo vuelvo a repetir, Jaime, ¿ya? Ya, Nosotros solamente para concepto nada más. los ejercicios que les van a preguntar el fin de semana. Entonces, eso lo vamos a ir resolviendo en estas clases. Pasado mañana y los siguientes días vamos a tratar de resolver la mayoría de los ejercicios, ¿ya? ¿Correcto? Ya. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Luego encontramos lo que son el uso de tablas financieras, ¿no? Son tablas que simplifican los cálculos matemáticos, que nos proporcionan los valores de varias de las expresiones que se utilizan en finanzas, ¿no? Este es un tipo de tabla que proporciona cálculos sobre el valor de las anualidades de la capitalización compuesta, ¿no? El valor actual de una renta o de una serie de rentas prepagables o postpagables y el valor a futuro. También se consideran tablas financieras a ciertas tablas estadísticas sobre distribuciones de probabilidad. Incluyen varios factores de interés de valor presente y futuro. Se elaboran con fórmulas apropiadas y se utilizan para simplificar los cálculos del valor en el tiempo, ¿no? Tenemos acá los periodos, porcentajes, las tasas de interés, ¿no? Si se requiriera usar la tabla para calcular el factor de interés a una tasa de interés del 20% durante 10 años, su valor sería el factor de interés, en este ejemplo, X, ¿no? Que se encuentra en la intersección de la columna del 20% y la fila que indica 10 años. Es este de acá. No sé si se lo logran ver. Es una especie de intersección, ¿no? Ahí tenemos las fórmulas más utilizadas. Vuelvo a repetir que esto es referencial. El cálculo de prima de un seguro de vida entera, ¿no?
antes de indicar la fórmula a aplicar, se tienen que conocer los elementos específicos que intervienen en su elaboración, ¿no? Y que determinan la cuantía de esta. Las tablas biométricas, ¿no? Para el cálculo de la prima de un seguro de vida, se utilizan normalmente las tablas de mortalidad, ¿no? Que reflejan las probabilidades de muerte y supervivencia de un colectivo de personas en función de la edad. En ellas se puede observar el número de personas que superan una determinada edad. Las más utilizadas son para el fallecimiento, las tablas de mortalidad PACEN 2010, y para la supervivencia, las tablas de experiencia española PERF 2000P, que tienen en cuenta, además de la edad, el incremento de la esperanza de vida. Probabilidades. Teniendo en cuenta las tablas de mortalidad y supervivencia comentadas anteriormente, se calculan las probabilidades de muerte o supervivencia que son necesarias para el cálculo de la prima. X será el número de personas vivas a la edad X. P, la probabilidad de que una persona de edad X alcance con vida la edad X más 1. Es la probabilidad de supervivencia. Estaríamos hablando de los casos probables entre todos los posibles, dividido entre los casos totales. Ahí tenemos la fórmula, ¿no? P igual 1 por 1 slash y X, ¿no? Esa es la fórmula que estamos mencionando. Obviamente, todo esto de acá es referencial, ¿ya? Pero ustedes tienen que tener ese conocimiento. Tenemos diferentes fórmulas de actualización financiera, ¿no? La teoría de amortización con interés a rebatir, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir amortización? Es saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos periódicos. Cada renta o pago sirve para cubrir los intereses y reducir el capital, es decir, cada pago está compuesto por capital e intereses. La composición del pago o renta, aunque es constante, varía en función del número de periodos de pago. La tasa de interés a rebatir es una tasa de interés simple que se cobra sobre el saldo deudor impago de una deuda. Teoría de amortización con intereses a rebatir. Ejemplo, se tiene una deuda de soles X durante 9 meses, una tasa de interés del 0,04% mensual, pagando cuotas mensuales de soles 1000 los primeros y soles 4000 el resto de los meses. Sabiendo que el interés acumulado al último mes es de 3.985,08, calcule el monto inicial del préstamo y complete el cuadro de amortización. Para los que poseen conocimiento profundo en esta materia, seguramente calcularán el SI de la siguiente manera. Total de cuotas, 18.000 menos 3.985,08, que es el interés acumulado, será igual a 14.014.92 como saldo inicial. Acá tenemos el gráfico, ¿no?, de los periodos, saldo inicial, las cuotas que se dan hasta el sexto mes en 1000, y a partir del séptimo hasta el noveno son en 4000, el interés del periodo, hay un interés acumulado el noveno mes, ¿no?, y un saldo final que es de 0 soles. Esta es la fórmula, ¿no?, de valor actual. Multiplicando el saldo inicial por la tasa, se tiene el interés del periodo, ¿no? Entonces, finalmente, lo que se llena el cuadro anterior de esta manera, ¿no? Tenemos el saldo inicial, la cuota, el interés del periodo, será igual al interés acumulado, amortización del periodo, amortización acumulada, el saldo final, y así sucesivamente hasta llegar al noveno periodo, donde se está saldando esta cantidad. Teoría de la probabilidad y de la esperanza matemática. La probabilidad se ocupa de asignar un cierto número a cada posible resultado que puede ocurrir en un experimento aleatorio, con el fin de cuantificar dichos resultados y saber si un suceso es más probable que otro. La esperanza matemática, también llamada de valor esperado de una variable aleatoria X, es el promedio o valor promedio de X. La esperanza matemática o valor esperado de una variable aleatoria tiene sus orígenes en los juegos de azar, debido a que los apostadores deseaban saber cuál era su esperanza de ganar repetidamente un juego,
Por lo tanto, el valor esperado representa la cantidad de dinero promedio que el jugador está dispuesto a ganar o perder después de un número grande de apuestas. En conclusión, el valor esperado de una variable aleatoria después de un número grande de experimentos es su valor esperado. Ahora, el valor esperado, la cantidad promedio que se ganaría en cada juego después de un número grande de estos, se determinará multiplicando cada cantidad que se gana o se pierde por su respectiva probabilidad y se suman los resultados, ¿no? La depreciación es la pérdida de valor de un activo. Esa es la teoría de la depreciación. Por ello se crea en el balance de la empresa una partida llamada reserva para depreciación, en el que se acumulan importes para renovar activos. Son varias las causas para depreciar: el desgaste físico por uso, la insuficiencia o la obsolescencia del activo o bien, y un accidente, ¿no? Son 3 los métodos para el cálculo de las cuotas de depreciación: plan de cuotas constantes, método de la línea recta, método del fondo amortizante o de reposición, método de las horas de trabajo, unidades producidas o kilómetros recorridos. El plan de cuotas decrecientes, plan de cuotas crecientes, y elementos para el cálculo que vendría a ser el costo de adquisición, que está representado por el W, valor residual o de salvamento representado por la letra R, la vida útil representado por la letra N minúscula, valor en uso original representado por el W menos R, la cuota de depreciación representado por D o DK, el valor en libros representado por B. La explicación del método de la línea recta, no vamos a entrar en mayor detalle, pero esto es parte de un tema de cultura general. También el tema de las horas de trabajo. Detallado. Esto sí lo podría entender o lo entendería Rafael, ¿no? Sin ningún inconveniente. A veces hay que depreciar un bien cuando se está indemnizando, ¿no? Entonces, generalmente usamos el método lineal, que es el más sencillo. Es más sencillo, ¿no es cierto? El método Sí. lineal. Claro. Ese que se aplica actualmente en seguro, pues, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a ir viendo ya en las siguientes clases la resolución de los controles de lectura, ¿no? 03A, B, C y D, ¿ya? A partir de la siguiente clase, porfa, estimados alumnos, si tengan a la mano siquiera su calculadora, ¿no? Una calculadora así como esta nomás inicialmente para ir viendo los ejemplos de seguro de 3 simple, regla de 3 simple compuesta e inversa, y después cuando veamos tema de interés, sí, va a ser necesario interés simple y compuesto, va a ser necesario que tengamos, pues, una calculadora científica, ¿ya? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es todo por el momento. Parece denso, pero es parte de la currícula que tenemos que llevar, ¿no? No vamos a ser financistas ni matemáticos financieros, pero tenemos que llevar siquiera las operaciones principales. Y para ello son los ejercicios que vamos a ir desarrollando, que van a ser los mismos que van a tener ustedes que resolver, ¿no? El fin de semana. Quedamos así, conforme. Entonces, Bien. yo me voy despidiendo. Les agradezco su atención. Ya nos estaremos viendo pasado mañana a la misma hora, donde es necesario que tengan, por favor, su maquinita de calcular. O también pueden tener, si tienen en su laptop, pueden bajarse una calculadora científica con la cual también pueden trabajar. ¿Correcto? Perfecto. Okay. ¿Alguna observación, algún comentario? Profesor, una consulta. Sí. Disculpe que no me está quedando claro. O sea, los controles de lectura 3A, 3B, 3C, 3D, los hacemos después de las clases, de las clases que vamos a tener el martes o jueves, A ver, a resolver. vamos a desarrollarlo, vamos a tratar de desarrollar la mayor cantidad de ejercicios de esos controles de lectura en las Ya. horas de clase que vamos a tener. Eso es lo que yo Ya. estoy diciendo. Van a ser los mismos ejercicios que van ustedes a tener que desarrollar el fin de semana. ¿Me entienden? Ajá. Okay. Sí. Ya, ok, profesor. ¿Listo? Ok. Perfecto. Marcela, ¿algún comentario? No, nada, estaba sacando ya mis cuadernos de matemática financiera de allá del año 2003. No, no Cuando es para estaba en la tanto, no es para universidad. tanto, no es para tanto. No creo. Lo vamos a ver, no No se creo que preocupen, sea lo así. vamos a ir viendo.
Ya con la práctica van a quedar ustedes afilados como cuchillos para el día domingo. No hay ningún problema. ¿Ok? Ok, Profesor. gracias, profesor. Bueno, Haré con su profe, atención. Ya. Muchas gracias por su atención. Buenas Cuídense, noches. cuídense familia. Ya nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos.